Si yo no revisito mi pasado para cerrar las deudas, clausurarlas, el pasado me va a secuestrar con él. Al yo cambiar el concepto, ¿qué concepto cambié? Me está atacando, me está rechazando, me está repudiando y ahora descubro, no. Tener salud de naturaleza emocional nos ayuda en el aprendizaje en la vida. José de Egipto sufrió uno de los traumas más abominables que un individuo en adolescencia pudiera sufrir. Cristo mismo me dice, al mal devuelve con bien. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Saludos, gente querida, qué alegría estar con ustedes nuevamente aquí en Escuela de Pescadores, intentando aportar algo en el desarrollo cristiano, de pronto aportar una herramienta a la tarea que realizamos como cristianos. A veces en algunas de estas entregas del podcast digo que estamos dirigiendo este mensaje a los líderes. Yo creo que tenemos que definir un poco eso porque la realidad es que estas enseñanzas son para todos, para toda aquella persona que de alguna forma quiere ser usado por Dios. Unas preguntas que han estado sobre el tapete, no en los últimos días, sino en los últimos años. Por ejemplo, ¿ha oído usted hablar sobre la inteligencia espiritual o la inteligencia emocional? Ahora se sumó a nuestras preguntas las de la inteligencia artificial. Pero de eso no vamos a hablar en el día de hoy. He invitado al doctor Peter Burgos. Él es un psicólogo clínico de amplia experiencia, una persona dedicada a dar terapia a familia, a parejas, a dar conferencias. Es un predicador del Evangelio excelente y es un buen amigo. Hoy lo tenemos aquí en la Escuela de Pescadores y vamos a conversar con él sobre esos temas y cualquier otro tema que a usted se le ocurra y me deje la pregunta allí en los comentarios. Doctor Burgos, ¿cómo está usted? Muy grata la experiencia de poder compartir con ustedes este fin de semana, compartir este espacio. Me siento muy honrado. Gracias. Y poder, ¿verdad? Poder tener acceso a tu audiencia y poder hacer algún tipo de contribución, según Dios me lo permita. Gloria a Dios. Este fin de semana la experiencia fue maravillosa. La iglesia local, Capilla del Rey, en la ciudad de Miami, quedaron contentos, impactados por el efecto de la palabra de Dios. Le he escuchado utilizar el término inteligencia emocional, no solo a usted, a mucha gente, y lo escuché utilizar el término inteligencia espiritual, como cosa diferente a la inteligencia emocional. De repente pudiésemos de alguna forma definir esos términos para saber de qué estamos hablando. ¿Cómo no? Cuando hablamos de inteligencia emocional, basado, ¿verdad?, en la ciencia y varios teóricos, no es otra cosa que el individuo entre en este proyecto, porque no es algo orgánico, es algo que yo tengo que aprender a construir. Aprende a la persona a gestionar, conectar con sus emociones y sentimientos para lograr ser asertivo, no solamente en su relación intrapersonal o consigo mismo, y la relación interpersonal con otros. Ejemplo, autorregulación a nivel emocional. Significa que aunque yo experimento un malestar, un agravio, no pierdo el manejo, no pierdo el temperamento, no pierdo la gestoría de dicho conflicto, como tanta gente lo sufre. Conciencia interpersonal, que no es otra cosa que en la misma transacción que estoy interactuando con la persona, aprendo a leer emocionalmente lo que está ocurriendo con la otra persona. Yo puedo comunicar un contenido, pero si yo no tomo en cuenta los recursos que esa persona tiene, mi proyecto de comunicación puede tornarse un monólogo.
Y este concepto pues ayuda mucho, está diseñado a que yo pueda lograr no solamente ser asertivo en mis relaciones interpersonales, sino también motivar a otros para poder llegar a objetivos y metas bien particulares. Muy popularizado en el mundo organizacional. Es casi algo, ¿verdad? Un proyecto aspiracional que la persona que lo logre resulta ser categorizado como líder efectivo. Que cuando hablamos entonces de inteligencia emocional, estamos hablando de algo que existió desde siempre. Correcto. Aunque el concepto dicho de esa manera sea cosa de las últimas décadas, siempre fue necesario. Si hay relación entre dos personas, tiene que haber algún nivel de inteligencia emocional. La tal cosa se puede estudiar. Definitivamente. Y, ¿verdad? Respaldando el planteamiento que hiciste, las Sagradas Escrituras, por ejemplo, es un manuscrito casi perfecto de diferentes procesos, diferentes destrezas, diferentes mediaciones de inteligencia emocional. El concepto, como tú ¿verdad? Lo acabas de explicar, fue popularizado por Daniel Goleman a través de una lectura, un libro que él autorizó sobre la inteligencia emocional, pero el concepto, el principio, es de miles de años atrás y donde mejor lo puedes ver evidenciado es a través de, por ejemplo, la regla de oro. Sí. La regla de oro, cuando yo la medito y estudio, es lo que se llama una cátedra de inteligencia emocional. O sea, imagínese. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Cristo mismo me dice, al mal devuelve con bien. Usted sabe el contenido regulatorio a nivel emocional que eso requiere hacia una aparente o percibida agresión, yo devuelva con bienestar. No hay mayor destreza de inteligencia emocional como la que Cristo promulgó. Tener salud de naturaleza emocional nos ayuda en el aprendizaje en la vida. Totalmente. Si te das cuenta, en esta época es muy popular la alta deficiencia en lo que es niveles de atención, niveles de retención de información. Y si yo tengo pérdida de atención y de retención, pues la comprensión también queda perjudicada. Muchos científicos de la conducta y neurólogos categorizan que es un problema de naturaleza neurológica. En mi opinión, entiendo que es de origen emocional, del cual no atenderse de manera adecuada a tiempo eventualmente puede convertirse en un trastorno neurológico. ¿En serio? Debido a la plasticidad del cerebro, va creando lo que se llama un alambrado interrumpido por no saber procesar emocionalmente mis experiencias. Y el individuo utiliza la evitación, el estar no atento o la hiperactividad como estrategia para manejar contenido que no puede manejar. Entonces, ¿cuán importante se torna ese concepto de la inteligencia emocional a la hora de criar niños? Entiendo que es muy relevante porque, ¿verdad? Podemos pensar que un niño es como una tabla rasa. El concepto de tabla rasa es básicamente yo como figura parental y el medio ambiente que yo le proveo a ese menor, voy formando ese alambrado, voy formando emocionalmente ese individuo. Si ese ambiente no promueve algún tipo de serenidad, bienestar, seguridad, pues no es sorpresa que emocionalmente ese niño que se está construyendo, que eventualmente será un adulto, puede experimentar lo que se llama alteraciones en su estado emocional o regulatorio. Por ejemplo, los temper tantrums, como se le llama, pueden ser muy agudos, muy severos. Si ese niño no aprende a comunicar emociones, la posibilidad de reacciones de ira, episodios de frustración pueden ser muy agudos también, afectando no solamente el aprendizaje académico, sino la interacción con sus figuras parentales. Así que el medio ambiente es muy importante y vamos a ser más honestos. Papá y mamá, en teoría, son el medio ambiente. Es verdad. Papá y mamá saben
que a los 4 años de pronto deben comenzar a llevar al niño a la escuela y que a los 6 deben estar en su primer grado y están pendientes porque en cierto momento deben pasar a escuela intermedia y secundaria, etc. E intentan influenciarnos para decirnos que a determinada edad debemos entrar a la universidad porque eso es importante. Sin embargo, no hablamos sobre ese desarrollo emocional. A menos que haya una crisis, a menos que el niño se desorganice, se deprima, se esconda, viva llorando o se torne violento, agresivo, entonces pensamos en un psicólogo. La pregunta es, ¿hay algún tipo de programa? ¿Hay algo que los padres tendríamos que atender, prestarle atención a la hora de querer desarrollar seres humanos inteligentes, emocionalmente capaces de manejar sus emociones, su ira, su alegría, su gozo, a fin de no ser manipulados por el mal, sino llegar a ser capaces de influenciar? Es evidente que en el mensaje de Jesús eso estaba presente. Muy presente. ¿Qué debemos hacer? No son muchos, ¿verdad?, los proyectos académicos donde este ángulo se toma en consideración. Montessori tiene parte de un currículo que puede tomar en cuenta este aspecto como un acercamiento holístico hacia la educación del menor. Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a ese programa. Los padres deben tomar la oportunidad de, por ejemplo, educar a sus hijos, de aprender cómo conectar y relacionarse con sus emociones. Por ejemplo, un sencillo ejemplo. Un niño llorar es una expresión muy importante que no debe ser restringida, debe ser regulada, pero no restringida. Porque en el llanto el niño está liberando esa carga negativa psíquica. Y quiero hacer la aclaración, psíquica no tiene, ¿verdad?, como mucha gente lo estigmatiza, que tiene que ver con algo, ¿verdad?, ocultista. No, psíquica sí. Que me adivinen el futuro. Es algo así, sí, porque... Léame la mano. Exactamente. No, cuando hablamos del aspecto psíquico es el aspecto del pensamiento, psiquis. Y muchos niños no saben cómo ponerle vocablo a sus emociones. Papá y mamá pueden ser los maestros adecuados en esa etapa. Los maestros de escuela pueden ser tutores adecuados en esa transacción. Estás llorando. ¿Por qué estás enojado? Explícame tu enojo. ¿Qué te molestó? ¿Qué te incomodó? ¿Qué no te gusta? Y esto sirve como una plataforma introductoria para que el niño tome una pausa del llanto, porque el llanto debe ser una transacción de desahogo, pero no debe ser la transacción dominante, porque se convierte luego en temper tantrum. Y el niño empezará a aprender a relatar. Me molestó porque me quitaron esto, o que esto es mío, o que no me hicieron caso. O sea, que te sentiste mal porque no te hicieron caso. O sea, en otras palabras, rechazado, ignorado, no tomado en cuenta. Voy llevando gradualmente al niño en ese conocimiento, porque ese conocimiento me lleva a conectar emocionalmente con mis emociones. Dejemos los niños por un instante, lleguemos a nosotros, los que ya estamos mal formados. Acuérdate que ese adulto mal formado es el niño que estamos hablando ahora mismo, Sí. porque el hecho de que sea adulto es muy probable, y me imagino que en su experiencia usted lo ha visto, hay adultos que su edad cronológica no está a la par con su edad Ay, emocional. Jesucristo. Y ahí viene lo que se llama arrestos emocionales, desfase psicológica. ¿Por qué? Porque el individuo a nivel emocional se quedó atrapado en etapas anteriores. Eso podría ser 4 o 5 programas Me para imagino que sí. el futuro. La toma de decisiones diarias, esta salud, esta inteligencia emocional debe influenciar en la toma de decisiones. ¿Cómo
¿Cómo compara esa toma de decisiones cotidianas, con la esposa, en el desayuno, saliendo de la casa, en la oficina, con el manejo de las emociones en las mismas situaciones cotidianas? ¿Afecta a lo uno a lo otro? ¿Afecta cómo me siento? ¿Afecta cuán saludable soy emocionalmente con la toma de decisiones? Que eso sugiere la pregunta, ¿me divorcié o me estoy divorciando porque no he aprendido a manejar las emociones como debía haberlo hecho? Definitivo que sí. Básicamente, la gestión de inteligencia emocional en los conflictos o en las decisiones de vida diaria, usted no deja de comunicarse. Lo que hace el cambio es la manera como entrego el mensaje. Está diseñado a no ser negativo al receptor. Okay. Por ejemplo, me levanté en la mañana y yo le pido a mi cónyuge, a mi pareja, oye, dame un café, que estoy aquí, que no despierto los ojos. Muy diferente decir, querida o querido, necesito comenzar el día, ¿por qué no me das una de esas tacitas de café que a ti te queda tan espectacularmente bien? Pedí lo mismo. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue la modificación? El delivery, en la solicitud que hice, validé al receptor. Está diciendo, quiero estar seguro, está diciendo que cuando hablo, cuando comunico, no solo debo pensar en qué yo quiero y qué yo siento, sino en qué efecto va a tener mi comentario en la otra persona. Exactamente. La madurez emocional me hace considerar no solo mis emociones, sino las emociones de los demás. Como Cristo dijo, tú lo has dicho. ¿Por qué? Porque es una transacción sistémica, no es una transacción monóloga. Entonces, no todos tenemos, ¿verdad? Por natural, vuelvo y refatizo, no viene de fábrica. Es algo que yo tengo que construir. Para la vida espiritual, que es parte del tema de la inteligencia espiritual, esta destreza que yo tengo que construir a nivel emocional, en la inteligencia espiritual es parte fundamental. ¿Por qué? Porque a nivel de inteligencia emocional ya estamos hablando de efectividad a nivel de las transacciones. Pero a nivel de inteligencia espiritual opero bajo el principio de la caridad. O sea, en otras palabras, aquí estoy a nivel transaccional, inteligencia emocional, y aquí por el otro lado, inteligencia espiritual, estoy trabajando a nivel de propósito, a nivel longitudinal. O sea que mis interacciones y mis relaciones siempre tengo que integrar el aspecto de caridad. Así es que la inteligencia emocional, y ahora hemos metido en este diálogo la inteligencia espiritual, que le voy a pedir que nos ayuda a ver la separación, la distancia entre lo uno y lo otro. Pero quiero dejar el comentario sobre el tapete de que afecta las relaciones interpersonales. Es importante. ¿Cuán importante es esta inteligencia espiritual a la hora de hablar de relaciones interpersonales? Definitivo. Yo puedo tener inteligencia emocional y estar ausente de propósito. Eso me puede convertir en un manipulador. Puedo estar en riesgo, ¿verdad? Porque la diferencia entre inteligencia emocional e inteligencia espiritual, en la emocional yo estoy aprendiendo a cómo gestionar mis relaciones y mis necesidades. En la espiritual se añade el propósito de vida, que significa, ¿por qué yo estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? Entonces ya estamos hablando de un proyecto a nivel a largo plazo, longitudinal. ¿Cómo es mi relación con Dios? El aspecto de trascender en la vida. Cuando hablamos de trascendencia es no solamente en este siglo presente, sino en el venidero. La psicología o las áreas de salud mental se refieren mucho a esa dimensión, a lo que es
nuevamente, y no se escandalicen, dinámica metafísica. Metafísica para, ¿verdad? La ciencia no es otra cosa, lo que usted y yo llamamos vida espiritual. La vida después de la muerte. Entonces, pues, es bien importante que no deje afuera de mi proyecto de desarrollo la inteligencia espiritual, porque es la experiencia que me conecta con Dios. O sea, en otras palabras, la misma Biblia advierte y declara, el principio de la sabiduría es el temor al Señor y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Si yo internalizo estas dos virtudes sobre mi vida, no solamente estoy trabajando para calidad de vida en mi vida diaria y mis relaciones, sino que también estoy cultivando para la vida venidera, la trascendencia. Muchas personas que no cultivan esa inteligencia todavía están en riesgo de que, aunque sean asertivos en sus relaciones, sean prospectos a la depresión, a la ansiedad, a trastornos de neurosis, a trastornos psicosomáticos, porque no tienen la seguridad existencial que la inteligencia espiritual provee. Jesús, tengo tantas preguntas, doctor, en mi mente. Corren a toda velocidad. Una persona que se ocupa solo de sus emociones se torna egoísta. Quiere que el mundo opere para que yo esté feliz. Que el mundo, el universo se conduzca a fin de que yo me sienta realizado. Una persona espiritual se ocupa de los demás. Está interesado en los demás. Pero usted acaba de incluir en la conversación un demás que trasciende a la otra persona que está frente a mí. Ahora estamos hablando de Dios. La felicidad no consiste en lograr mis caprichos, pero que se cumpla entonces en el plan en mi vida ese plan divino. Esa es una metafísica diferente a la metafísica que me habían explicado otras personas, porque aquella parecería existir para lograr que todo venga a mí. Correcto. Que todo me beneficie. Pero ahora estamos descubriendo una salud de naturaleza espiritual que trasciende a eso. Es decir, de pronto mi vida puede estar en ese proceso de sufrimiento, de problema, de trauma, y ser perfectamente la voluntad de Dios. O vamos más lejos, a pesar de que lo sufra, poder ser funcional, no experimentar mayor declive. ¿Por qué? Porque partimos de la premisa de que al yo conectar con Dios, tengo una zapata psicológica que el individuo con inteligencia emocional carece. Por eso es que mencioné y fui bien enfático, Sí. Usted puede cultivar los dones de la inteligencia emocional, autorregulación, autoconciencia, que es bien importante, conciencia interpersonal, que es la conciencia de otros, pero todavía no hay zapata a nivel psicológico, a nivel existencial, como la inteligencia espiritual provee. Por lo tanto, ahí es que hago yo la mención de la necesidad de que el individuo trascienda, o sea, logre lo que se llamaría la plenitud de su existencia, porque aún usted cultivando estas virtudes a nivel emocional, todavía está en riesgo de quedarse vulnerable. Ocasionalmente, cuando escucho a una persona hablar de fe, por ejemplo, parecería que el planteamiento es, si tengo fe resuelvo todos los problemas instantáneamente, es decir, el que tiene fe no se enferma, el que tiene fe no tiene problema con los hijos caminan derechitos, no tiene problemas económicos, las finanzas llegan, pero de pronto uno encuentra a un apóstol Pablo hablando de sus crisis económicas, de soledad, de su tristeza porque fulano se fue del equipo, se fue del ministerio. Pablo parecía más normal en su experiencia y en su vida
que esos fenómenos que de repente se pintan desde algunos púlpitos y en algunos ambientes de vida perfecta, de vida sin problema, de vida... perfección entonces no es eso. Perfección tiene que ver más con mi respuesta en esas circunstancias. Precisamente, yo puedo estar enfermo, ¿verdad? Lidiando con una batalla de salud y paradójicamente tener una fe donde me encuentro sano. Gloria a Dios. ¿A qué me refiero? Aunque el cuerpo experimente declive, ese declive en mi cuerpo no me roba funcionamiento. Y te estoy hablando de un principio bíblico. Pablo habla de una controversia, ¿verdad?, en la cual le pidió al Señor que le removiera un aguijón. Se especula, ¿verdad? No soy teólogo, pero se especula que tenía algo relacionado con una condición de la vista. Y sin embargo, Dios no removió la controversia. Me parece muy revelador cuando Dios le declara: aprende a reconciliarte con tu fragilidad, porque mi poder se perfecciona en lo frágil que sois. No en que deje de ser frágil, sino aún en la fragilidad, aún en la debilidad, aún en el problema, aún en la crisis. Es determinante este conocimiento, este entendimiento de las Escrituras para que seamos saludables en las relaciones. Porque es que el Evangelio no te deshumaniza. O sea, en otras palabras, el Evangelio hace provisión a las limitaciones de la vida real. Puedo padecer persecución, puedo padecer hambre, puedo padecer persecución, puedo padecer crisis o tensión económica. O sea, no me aparta de la realidad, de la fragilidad de la vida inclusive. Si yo cultivo inteligencia espiritual, esa inteligencia espiritual me da mejor maestría en cómo manejar esas adversidades, porque como mencioné al principio, en vez de verlo y categorizarlo como una amenaza o una pérdida inminente, lo veo como una gloria. O sea, en otras palabras, veo propósito. Veo, ¿verdad?, que hay un plan, hay un diseño. O sea, la experiencia, en vez de debilitarme, crea el efecto contrario, me potencializa en el funcionamiento. Por eso te encuentra Pablo en múltiples ocasiones gloriándose en la debilidad. Él mismo decía, de ahora en adelante... Suena locura. Para la mente humana intelectual sin Dios, sí. Sí. Pero para la mente de inteligencia espiritual es la norma. Y es por eso que muchos creyentes no tienen temor en gloriarse en la debilidad. ¿Por qué? Porque han descubierto, a diferencia de aquellos que promulgan la inteligencia emocional, que mientras más débil, más frágil, más fuerte soy. Eso no tendría ningún sentido si no hay Dios. Correcto. El ateo no puede entender eso porque se requiere de un Dios con voluntad, con criterio, con poder, que interviene y que nuestras vidas son importantes. No un Dios al que traemos de vez en cuando a nuestra experiencia, o que cuando no está muy ocupado de pronto se acuerda de que existimos en este planeta, sino un Dios continuamente presente. Alguien a quien nuestras vidas sí le importan. Y es bien interesante que tú hagas mención de ese punto particular, porque la mayoría de los ateos, escépticos o agnósticos que yo personalmente he conocido y he tenido la oportunidad de interactuar, cuando me comparten sus controversias acerca de Dios, en ninguna ocasión me han hablado del Dios de este escrito. Me hablan del Dios de la religión, el que los hombres crearon. El que le explicaron a ellos. Correcto. Entonces, dar sentido a esas experiencias. Esto da sentido a la vida. Esto da sentido a Norte. Da norte. Sí, y explica. Porque de otra forma, entonces Dios sería cruel.
¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué no lo sanaste? Oré por el enfermo. Hay momentos. Yo soy evangelista. Ese es mi trabajo. Yo viajo celebrando cruzadas evangelísticas. Le he predicado a más sillas vacías que llenas. Porque las fotografías las tomamos en el estadio la noche en que está llena. Pero las otras 5 noches que se fue llenando poco a poco, no queremos tomar fotos. Le tomamos fotos al grupito concentrado en el centro y los lados no, hasta que la tercera noche ya está bien lleno y ahora tomamos las fotos. Contamos el testimonio de la persona que se sanó, esa señora que tenía un tumor. Jesús entra a un lugar donde hay una multitud de enfermos. Lo llama multitud. O sea, no a uno. No se escribe nada acerca de los otros que quedaron viendo el milagro sin haber recibido milagros. Pero no se trata de que Dios no amaba a los otros. Le dijo a todos los demás, una buena relación conmigo, miren lo que pudiese producir. Pero por otro lado, podemos tener una muy buena relación con el Señor, aun cuando ese milagro no ocurra. Dios es el Dios de los milagros. Correcto. Él es el sanador. Pero también es el consolador, el que nos acompaña en el proceso, aun cuando no haya un milagro, aun cuando no ocurra la sanidad. Esto que nos está compartiendo doctor Burgos despierta, aclara, nos hace ver y considerar otras perspectivas en la vida cristiana. Cristianismo deja de ser solamente el día del milagro, se convierte en proceso sanador, proceso hacia el milagro. No, acuérdate que la finalidad es la integridad. Integridad, hay que escribir eso. Integridad. Cuando me refiero a que la finalidad es integridad, es que holísticamente, o sea, el individuo completo recupere la función que perdió a consecuencia del pecado. Ok. Integración sí. también va a la mano. Integridad va a la mano con lo que es el concepto de integración. Pues, por ejemplo, yo como paramédico del alma, una de las funciones que yo tengo, entre las otras que tengo, es traer asesoría en sanidad interior por conferencias. ¿Para qué? Porque no puede haber integridad a la integración si mi alma no sana, no logra una higiene de las controversias escondidas en el alma, como traumas, heridas, resentimientos, odio, amargura, lo cual están notarizados en las Sagradas Escrituras miles de años atrás. La ciencia de las conductas, apenas de 100, 150 años, hacen lo que se llama un discurso sobre la importancia de la higiene, tanto psicológica, emocional, conductual del individuo, que ya la palabra de Dios había atendido y sigue atendiendo miles de años atrás. Por ejemplo, el concepto de la amargura, cómo me inutiliza en mi funcionamiento, cómo me secuestra. Y no solamente eso, cómo puedo lastimar o estropear a otros si yo no tengo gerencia. Está registrado en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hebreos. Por lo tanto, yo a veces pienso que las ciencias han tomado prestado o sin autorización crédito a muchos conceptos de lo que es la salud mental que ya están establecidos en la palabra. Y segundo, la voluntad de Dios para el individuo es su plenitud. Pues plenitud sería, en otras palabras, higiene del pensamiento, higiene de las emociones y una higiene en el comportamiento. La Biblia lo llama santidad. Sí, Señor. Nosotros lo llamamos integración, integridad.
Soy una sola pieza. Y si algo, sí, una sola pieza es buena palabra. Si algo es íntegro, no le falta nada. Está completo. Otro elemento que quisiera ver cómo lo interpreta y lo entiende. Por ejemplo, mi tío Lolo ya partió al cielo, partió con el Señor. Siendo joven, yo era un niñito, siendo joven se fracturó un brazo. Un accidente y sufrió una fractura. Lo enyesaron, pero a él no le gustaba el yeso. Le daba picor, hacía cosas y un día agarró una navaja y lo cortó y se lo arrancó. Y allí se le veía el hueso y sanó. Pero sanó deforme. Sanó y siempre, toda la vida, tuvo ese brazo con esa desviación, sí, ese sobrehueso de un lado. No lo escuché quejarse. Se veía feo. Su brazo funcionaba, él trabajaba duro, no sé si le dolía o no. Era uno de esos hombres que no lloran, que no se quejan, y murió. Mi pregunta es, si eso ocurre en la vida emocional, en la vida espiritual. Yo conozco gente que no quiere hablar de algo que le sucedió. Es decir, la jovencita que no quiere hablar sobre la violación que tuvo. O el aborto que sufrió. Bueno, eso era lo próximo, ¿verdad? O el aborto que pudo haber sufrido incluso a raíz de esa, y ya no quiere recordarlo más. Eso quedó en el pasado. Hacemos mucho eso. Eso quedó en el pasado. La pregunta es, si hay que ir al pasado de alguna forma o traer del pasado y decir lo que no sané debo sanarlo, donde no aclaré debo aclarar, o es preferible decir, mira, el brazo está funcionando, no toques eso, Sí. Déjalo así, que ya yo olvidé aquello. Sin embargo, mi experiencia ministerial me dice que algunos de esos fantasmas que metimos en un baúl y cerramos, atornillamos allí para que no salieran nunca, en un accidente posterior, de pronto aparecen. Aparecen los rencores, aparecen los odios, aparecen las depresiones, aparece la tristeza. De pronto llega a mi oficina una persona que el esposo le dijo una palabra y está como que se quiere morir. Correcto. Y entonces yo digo, pero no guarda relación ese grito, Ese episodio, con la reacción que está teniendo. Y uno sabe, esto está conectado con algo. ¿Es importante esto? si yo no me doy la oportunidad de visitar mi pasado, y ¿verdad? No soy patrocinador de visitar el pasado de manera viciosa, sino de manera intencionada. Y cuando hablo de manera intencionada es si yo no visito mi pasado para clausurar las controversias de las deudas abiertas. El ejemplo que tú compartiste no es otra controversia, sino deudas abiertas. La gente tiene que entender lo siguiente. En el mundo de las emociones, en el mundo del dolor psíquico, no opera el cronos. No hay tiempo, no hay espacio operando. ¿A qué me refiero? Si yo experimenté abandono, un ejemplo, rechazo, cuando tenía 5 años de edad. Mi papá. Yo soy un adulto ahora de 60, 70, 80 años. Cuando yo revisite ese episodio de abandono, de rechazo, de repudio, yo puedo vivenciarlo, sufrirlo emocionalmente y psicológicamente como si fuera hoy, aunque el evento ocurrió 50, 70 años atrás. ¿Cómo lo cierro? Revisitar el pasado, lo primero es que muchas personas tienen antipatía a abrir ese baúl al cual te referiste. El problema es, si yo no revisito el pasado, y dicho sea de paso, cualquier persona que abrace
la relación con Dios, inevitablemente el Espíritu Santo lo va a llevar al pasado, a empezar a cerrar deudas. Si yo no revisito mi pasado para cerrar las deudas, clausurarlas, el pasado me va a secuestrar con él. O sea, no tengo alternativa. O voy voluntariamente como un proyecto de mejoramiento propio, o yo voy a ser secuestrado para que mi vida, tanto presente como futura, quede hipotecada por la amargura. Pues, ¿cómo lo sano? Pues, por ejemplo, hay personas que han sufrido rechazo que cuando, y esta es una estrategia utilizada en lo que se llama terapias psicodinámicas o terapias psicoanalíticas, que son muy populares en América del Sur y Europa, donde el yo ser consciente del pasado, o sea, el conflicto que para mí era inconsciente, ahora lo hago consciente, pues mira, yo soy bien sensible o tomo las cosas personales o como un ataque, pero se debe a que sufrí una herida de rechazo. Yo interpreto que una desaprobación, en vez de ser una mera respuesta negativa, yo lo tomo como una agresión a mi persona, de que el no es un rechazo hacia mi persona. Al yo hacer ese conocimiento, por no decir conciencia, se crea una liberación psicológica. Porque en vez de estar a la defensiva, en vez de estar protegiéndome, reconozco, espérate, si la transacción que tengo delante de mí es solamente un estímulo al trauma que sufro. Al individuo hacer lo no consciente, consciente, se da una sanación. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento, al yo cambiar el concepto, ¿qué concepto cambié? Me está atacando, me está rechazando, me está repudiando, y ahora descubro, no, ya yo estaba repudiado. Y lo que yo he hecho es darle perpetuar esa herida porque la desconocía o no la reconocía. Al reconocerla, se dio la sanidad. Eso es una de muchos ejemplos en lo que psicoterapia aplica, cómo la persona liberarse. Esto es un principio que te lo acabo de explicar a nivel de psicología o consejería, pero esto es un principio bíblico que está en Corintios. Trayendo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevarlo y traerlo a la obediencia en Cristo cuando vuestra obediencia sea perfecta. Integración. Algunas cosas del pasado no nos marcaron tan profundamente. Cosas que a otros sí marcaron. ¿Sí? Mis padres se divorciaron, dice alguien. Seguí funcionando bien. No me causó un trauma. Pero hay otra gente que casi muere en el proceso y hoy tienen consecuencias de todo eso. Cuando miro hacia el pasado y digo, no sé, fui violado o violada, o tuve un aborto, o no sé, maté a alguien, o herí a alguien, pero no, da la impresión de que trabajé bien la cosa y me siento libre, no estoy traumado. Debo como quiera intentar volver allí a retomar lo que a lo mejor yo no era tan espiritual, o eso, si no me afecta hoy, si realmente cerré el capítulo, simplemente debo seguir adelante. Contestando tu pregunta, el trauma no es el evento. Ok. Vuelvo y repito, el trauma no es el evento. El trauma se construye a consecuencia de los recursos o ausencia de recursos que yo tuve en el momento del episodio traumático. Y por eso el estudio traumatológico, por no decir de sanidad interior, debe ser individualizado, customizado, porque como tú muy bien explicaste, lo que fue trauma para uno es posible que no sea trauma para otro. Por ejemplo, y revisito el canon bíblico. José de Egipto sufrió uno de los traumas más abominables que un individuo en adolescencia pudiera sufrir. O sea, vamos a ser honestos, que un adolescente sea vendido por los hermanos,
sea extraditado a otro país con una lengua ajena, diferente, vendido como esclavo, separado de su vínculo de apego, de protección de su padre, de su familia. Horrible. Estar en una tierra como extranjero, sin recursos, luego en la prisión. ¿Puedo continuar? Sí, sí. Todo es un trauma sobre el otro, un trauma sobre el otro. Sin embargo, mira los recursos de José. Y es por eso que la inteligencia espiritual es tan superior y más superior que la inteligencia emocional. Y por eso es que estamos tomando la oportunidad Qué belleza. de crear este enunciado. Porque yo respeto a los que abrazan, ¿verdad?, esta filosofía o esta creencia. No deja de ser útil y saludable, pero usted se está quedando corto. La inteligencia espiritual que José poseía, él veía todas esas controversias. Dios está conmigo. Aleluya. Dios no me ha desamparado, que es un postulado bien importante para los creyentes, porque muchos individuos interpretan que cuando viven procesos adversos, la connotación es abandono de parte de Dios. Y eso es antibíblico. Dios puede permitirme pasar por momentos severos, situaciones injustas o situaciones críticas. Eso no significa ausencia divina. No significa desamparo. Pero ¿quién es el que le va a adjudicar esa interpretación si no es el individuo? Porque ya la declaración de incondicionalidad de parte de Dios se hizo. Yo decido o abrazo esa promesa o la repudio. Si la abrazo, estoy operando en lo que tú hace breve tiempo mencionaste, estoy operando en la fe. Si la repudio, no la tomo en cuenta, lo que yo estoy diciendo, yo sé que Dios lo dijo, pero yo no tomo a Dios en serio por su palabra. Y eso crea lo que se llama una interrupción en la comunión. Y es por eso que José pudo decir al final de su historia, Dios utilizó esta controversia para prepararme y enviarme delante de ustedes Para esto. para hacer provisión, igualdad de ustedes, porque todavía falta crisis en los Es decir, próximos que 7 años. encontró propósito. Inteligencia espiritual. Descubrió el propósito de Dios. Burgos, tenemos que hacer muchos programas como este. Esto ha sido sanador, revelador, ha sido especial. ¿Es posible que alguien esté preguntándose cómo podría yo entrar en contacto, en relación con el trabajo que está haciendo el doctor? Alguien tal vez le quiera hacer una consulta, no lo quiere escribir allí en los comentarios, pero quisiera comunicarse con su oficina, con su trabajo. ¿Dónde le encuentran? Sí, le solicitaría que pudiera contactarme, ¿verdad? Primariamente a través de este recurso de Escuela de Pescadores, porque no solamente es la contribución de esta intervención, es que hay muchos recursos dentro de la escuela que puede ser muy útil. Pero si en alguna forma necesitan, ¿verdad?, de tener algún contacto con mi persona, no solamente lo pueden hacer a través de esta plataforma, sino también a través de recursos de las redes sociales, donde por mi nombre, bueno, Dr. Peter Burgos Vega, pueden obtener mi información y poder contactarme. Vamos a colocar ese enlace, esa dirección aquí en la descripción del programa para que simplemente vayan allí y de allí pues hagan el contacto directo. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar, gracias por darnos. Gracias por el privilegio. Por darnos tanto. Bendiciones. Y a ustedes, qué bueno que nos han acompañado en el día de hoy. Comuníquense con el doctor. Sigan viendo Escuela de Pescadores y compártanle esta información a mucha gente. Bendiciones.